Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar sobre el sistema apendicular fase 2 en los caninos en el miembro torácico y pelviano. Como introducción tenemos que el estudio del sistema apendicular en los caninos se enfoca en los miembros pelviano y torácico. Las articulaciones de este sistema son esenciales para el soporte de peso y generar el movimiento, ya sea correr, trotar o brincar. Se analiza la organización del cinturón escapular y pelviano, así como las extremidades superiores e inferiores y su conexión con el esqueleto axial, ya que es muy importante para la transferencia de energía. También, por otro lado, se examinan los huesos largos y la estructura del pie que influye en la biomecánica de este animal. Bueno, en el inicio del desarrollo de los miembros se presenta entre la semana 4 y 5 de gestación. En este periodo de tiempo se van a presentar los esbozos, que son unas protuberancias que futuramente se conocerán como las extremidades. Todo esto es gracias a un grupo de células conocidas como mesénquimas que se condensan y se organizan en tres regiones: el estilopodio, que es lo que formará el húmero y el fémur; el pseudopodio, que es la que va a organizar el radio, el cúbito, tibia y peroné; y el autopodio, que es la que va a participar en la organización de la mano, en las patas y en los dedos. Para la formación de las articulaciones y dígitos, en embriogénesis las extremidades inician su forma con brotes en el tronco. Luego se diferencian en huesos, articulaciones y dígitos. Todo esto es controlado por genes y vías de señalización. En la formación de extremidades, como lo venía mencionando anteriormente, va a ser entre los días 20 o 25 y se presentan como protuberancias. Más a fondo, lo que les venía diciendo, se origina del mesénquima, que son células que no tienen un rol específico y futuramente cada una va a otorgar un rol a cada una de la formación. Este crecimiento está regulado por el AR, que se regula el crecimiento longitudinal, y el ZPA, que organiza los dígitos. Genes HOTS, mapa del cuerpo. Los genes HOTS definen dónde y cómo se forman las extremidades a lo largo del eje del cuerpo. En el autopodio, genes como HOTS D13 y HOTS A13 marcan la región donde se formarán los dedos. Genes clave en la formación de articulaciones. En la zona entre los huesos del esbozo se forma la interzona, una capa de células mesenquimáticas donde se formarán las futuras articulaciones. Genes como el GDF5, que es de la familia de las BMP, se expresan en la interzona y son esenciales para iniciar la formación de las articulaciones. La formación de los dígitos en caninos comienza durante el desarrollo embrionario a partir de las yemas de las extremidades. En estas estructuras se forman los llamados rayos digitales que determinan la posición de los futuros dedos. Al inicio los dedos están unidos por una membrana interdigital, pero luego ocurre un proceso llamado apoptosis, que elimina ese tejido y permite su separación. Finalmente tenemos que cada dígito se diferencia formando huesos, articulaciones y otros tejidos, todo regulado por señales moleculares que aseguran su correcto desarrollo. La formación embrionaria de las falanges en caninos inicia a partir del mesodermo lateral, específicamente en el mesenquima somático, el cual va a dar origen a las estructuras de las extremidades. Este proceso comienza aproximadamente entre los días 20 y 30 del periodo de gestación, cuando se van a formar las yemas de las extremidades, que son como los primeros esbozos de las patas. Dentro de estas yemas, el mesenquima empieza a organizarse y se condensa formando los rayos digitales que van a determinar la ubicación de cada dedo. En esta etapa, los dedos aún se encuentran unidos por un tejido interdigital y posteriormente a esto va a ocurrir un proceso que se llama apoptosis, el cual es la muerte celular programada, y gracias a este mecanismo el tejido entre los dedos desaparece y permite que haya una separación entre los mismos. Este proceso se le llama osificación endotelial. Esto significa que primero se forma un molde de cartílago que luego va a ser reemplazado progresivamente por tejido óseo. Todo este desarrollo es regulado por factores moleculares como lo son el FGF, que va a estimular el crecimiento, el SHH, que organiza, Sonic, que organiza la disposición de los dedos, y BMP, que va a participar en la separación de los mismos y va a encargarse de que se puedan moldear de manera correcta el cartílago.
cuanto a los miembros torácicos o anteriores en el canino, primero es importante entender su función principal. Estos miembros soportan entre el 60 y el 70% del peso corporal del animal. Esto significa que son fundamentales para la estabilidad y para amortiguar el espacio durante las actividades como caminar, correr o saltar, asimismo el impacto. Además, permiten movimientos como giros, cambios de dirección, lo que le da agilidad al animal. Por otro lado, a nivel anatómico, los miembros torácicos tienen una característica muy importante. No existe una unión ósea directa con el esqueleto axial, como si ocurre en otras especies o con otros miembros. En lugar de eso, la unión se da a través de músculos, formando lo que se conoce como una suspensión muscular. Esto le proporciona mayor movilidad al miembro anterior. En cuanto a los huesos que lo conforman, encontramos la escápula, el húmero, el radio y el cúbito, seguidos por los huesos del carpo, los metacarpos y finalmente las falanges que forman los dedos. En conjunto, esta estructura permite que el miembro torácico combine resistencia, movilidad y capacidad de absorción de impacto. Vamos a ver la formación del húmero. Este hueso se origina a partir del mesodermo lateral alrededor de los 25 a 30 días en el desarrollo embrionario. En un inicio, como todos los huesos largos, el húmero no es un hueso, sino es un molde de cartílago y alino. Luego este cartílago empieza a ser reemplazado por tejido óseo. Es un proceso conocido como osificación endocondrial. En los días 30 y 35 el mesenquima ya se ha diferenciado en cartílago y empieza a tomar la forma básica del húmero. Finalmente aparece el centro de osificación en la diáfisis, lo que quiere decir que la parte media del hueso antes del crecimiento. A partir de este momento, el cartílago comienza a ser sustituido por hueso y da lugar a la estructura definitiva. Formación del radio y el cúbito. Estos huesos derivan del mesodermo lateral y siguen un patrón de desarrollo próximo distal, es decir, primero se forma el húmero, luego el radio y por último el cúbito. El mesodermo se condensa y forma un modelo de cartílago y alino entre los días 30 y 35 y posteriormente hace la osificación primaria entre los días 38 y 42. Al momento del nacimiento, la diáfisis ya es ósea, pero la epífisis permanece como cartílago, lo que le permite el crecimiento postnatal. En el caso del perro, el radio es el principal soporte del peso, mientras que el cúbito tiene una mayor función en la inserción muscular. Se puede observar los miembros pélvicos o también conocidos como miembros posteriores, destacando que su función principal en los cuadrúpedos es la propulsión y el soporte de carga, permitiendo el movimiento como saltar y correr, gracias a que su anatomía son largos y flexibles. Estructuralmente se enfoca en el hueso coxal, el cual está integrado por el ilion, isquion y pubis, cumpliendo una doble función: actuar como palanca para el movimiento y servir como un escudo protector para los órganos que se encuentran en la cavidad pélvica. Formación del fémur. Se origina a partir del mesodermo lateral y aparece aproximadamente entre los días 25 y 30 de gestación como una pequeña yema en la pared del cuerpo. Primero, las células se agrupan en un proceso llamado condensación y luego forman un modelo de cartílago y alino. Posteriormente ocurre la osificación endocondrial, donde ese cartílago se reemplaza por hueso. Durante este proceso, los vasos sanguíneos invaden el cartílago llevando células llamadas osteoblastos, que son las encargadas de formar el tejido óseo. Así el fémur pasa de ser cartílago a convertirse en un hueso completamente formado. Proceso de osificación. Primero los condrocitos están en el centro del cartílago, van a aumentar de tamaño, lo que conocemos como hipertrofia. Luego se va a formar un collar óseo alrededor del cartílago y vamos a ver los vasos sanguíneos que invaden el tejido llevando células formadoras de hueso. Aquí vamos a establecer el centro de osificación primario en la diáfisis. Más adelante vamos a ver cómo se desarrollan estos centros de osificación secundarios en la epífisis. Y finalmente vemos que queda la placa de crecimiento, que es la que permite que el hueso siga creciendo en longitud hasta que el animal alcance su madurez.